Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con estas rondas de entrevistas para poder conversar sobre los temas de hostigamiento sexual. Tengo la suerte de estar acompañada por Árvalo Aguilar, que es un amigo centroamericano, que es socio de Aguilar Castillo Love, de hecho que dirige la práctica laboral en Centroamérica de la firma. Álvaro es graduado de la Universidad Internacional de las Américas, especialista en Derecho Laboral, y hoy tengo la suerte de que nos está acompañando acá. Álvaro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Pamela, por el contrario, las gracias a ti y encantado de estar acá. Álvaro, yo quería empezar preguntándote, ¿cómo es que está regulado el tema del hostigamiento sexual, tal vez en Costa Rica, o no sé si tú nos puedes hablar en general de cómo lo ves regulado en Centroamérica? Vamos a ver, tal vez te comento más sobre Costa Rica en estos momentos y te puedo hacer un macro de lo que es a nivel centroamericano. En Costa Rica se creó una ley contra el hostigamiento o acoso sexual, tanto en el empleo como en la docencia, desde el año 1995, desde febrero de 1995. Esto lo que quiere decir es que tenemos una ley que tiene 26 años de estar en práctica en el país, perdón, y que a lo largo de estos 26 años ha sufrido un par de reformas menores, llamémoslo, pero que es un tema que hace 26 años existe en nuestra jurisdicción y que en algún momento tuvo una, llamemos, socialización muy importante, precisamente para evitar que este tipo de situaciones se dieran en Costa Rica. Esta ley, que es una ley macro, lo que establece es que los patronos tienen una obligación de tener un reglamento interno o una política que combata precisamente el acoso sexual dentro de la organización. Y esta ley, bueno, dispone un montón de obligaciones a cargo del patrono y establece la posibilidad de que el patrono, la obligación de que el patrono tiene que tener una comisión interna, tiene que tener personal debidamente capacitado en temas de acoso sexual. No solo qué es acoso sexual, sino cómo es el procedimiento que vamos a seguir a lo interno de la organización, precisamente para que en caso de que se dé una denuncia, se active este protocolo, este procedimiento, y la comisión entre a conocer a las partes como si fuera un juicio normal, un juicio común, donde está el ente juzgador y están las partes con sus potencialmente asesores, y que se debata precisamente el tema en ciernes. Y esto es un tema altamente interesante porque casualmente en los últimos 10, 15 años el volumen de denuncias de acoso sexual al interno de las organizaciones ha crecido muchísimo. Precisamente creo yo que por el empoderamiento que esta ley ha otorgado a la gran mayoría de las personas que de una u otra forma son acosadas sexualmente dentro de su centro de trabajo. Claro, nosotros en Perú, en el año 2019 se da la modificación de se promulga el reglamento de la ley contra el acoso sexual y se crea una figura muy similar, que es el Comité de Intervención contra los Actos de Hostigamiento Sexual, que es un comité paritario, ¿no? Conformado por representantes de los empleadores y trabajadores, pero también paritario en género, ¿no? Tienen que haber 2 hombres y 2 mujeres, y lo que busca es darle justamente a estos procesos de investigación ese carácter objetivo, sobre todo, ¿no? Y confidencial, para que la presunta víctima se sienta con la tranquilidad necesaria de poder acudir a presentar una denuncia frente a un acto de hostigamiento sexual dentro de las empresas. ¿Tú crees que en Costa Rica existe realmente un tema de fiscalización por parte del Estado para que se cumpla la norma? ¿O tú crees que es más que ya la cultura en la que estamos viviendo nos lleva a la necesidad de plantear estos temas como una prioridad? Vamos a ver, yo creo que este tema siempre va a ser una prioridad. O sea, no es un tema que podemos minimizar de ninguna forma. Creo que es más frecuente en la cultura latina que este siempre siga siendo un tema, precisamente tal vez por las características propias de nosotros los latinos. Sin embargo, sí te doy un contexto general. O sea, yo creo que en Costa Rica la legislación tiene las condiciones dadas precisamente para que no solo se lleve un debido proceso
de los procesos de investigación de acoso sexual, sino que al mismo tiempo exista, por decirlo de una otra forma, una fiscalización de parte del Estado sobre estos procedimientos y el debido proceso que se da. Es decir, existe en Costa Rica y en nuestro ordenamiento jurídico una obligación del patrono de tener la política, de tener la comisión y en caso de que surja una denuncia, automáticamente iniciar el procedimiento interno y comunicarlo a la autoridad reguladora, que en este caso va a ser el Ministerio de Trabajo de nuestro país. Al ministerio hay que notificarle que hay un caso y que se conformó la comisión y que la comisión está conformada por Álvaro, por Luis y por Roberto. Bueno, en Costa Rica también la comisión tiene que estar integrada por ambos géneros, ¿verdad? Eso es muy importante mencionarlo. Pero además de eso, una vez que termina el procedimiento, hay que comunicar al ente regulador no solo que el procedimiento terminó, sino al mismo tiempo cuál fue el resultado de este procedimiento. Quedando claro que incluso las partes, si no están satisfechas con el resultado del procedimiento, podrían acudir ante el juzgado de trabajo, en este caso, a ejercer un derecho, llamémoslo de apelación al respecto. Pero sí se establece también, dentro del capítulo de faltas a las normas laborales, multas directas para aquel ente patronal o aquella organización que no tenga la política, que teniendo la política no active el procedimiento de investigación, o que teniendo la política intente, llamémoslo así, minimizar el proceso, controlar el proceso antes de que llegue a la etapa de investigación, intentando poner a las partes a conciliar o realizando una investigación previa, en fin, todas las obligaciones están vetadas y por ende procedería una multa que iría a favor del Ministerio de Trabajo para aquel patrono que no cumpla con algunas de las disposiciones que establece la ley y que establecen los reglamentos vinculantes. Es importante decirlo, la multa puede ser, y voy a hablar en dólares para que sea una moneda que podamos manejar de acuerdo al tipo de cambio exacto de cada país. En Costa Rica esta multa en promedio, su extremo más bajo sería similar a unos $800 y su extremo más alto podría ser similar a unos $22,000. Entonces, bueno, creo que es una multa importante indistintamente del país en que nos encontremos, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de falta que cometa el trabajo, en este caso la empresa, procedería a una multa que obviamente sería un procedimiento administrativo ante un juzgado de trabajo que va a tener que determinar si realmente el ente patronal violó la legislación y en ese caso se determinaría una multa. Y esto no va a limitar a la persona víctima de un supuesto acoso sexual de demandar a su organización, no solo por los daños y perjuicios que ese acoso le ocasionó en su vida, daño moral en este caso podría ser, pero al mismo tiempo le podría facultar a dar por terminada la relación laboral, exigiendo de su patrono la totalidad de la liquidación laboral que corresponde. Claro. Nosotros en Atalla Legal estamos trabajando mucho en talleres de sensibilización sobre los temas de acoso sexual y de empoderamiento para las víctimas de acoso sexual, de una manera para que entiendan la importancia de presentar una denuncia. En el Perú no se presentan mucho denuncias sobre los actos de acoso sexual. Es verdad que se ha incrementado en el último año en más de 220% respecto de las cifras que tenemos previa a la modificación de la norma donde se crea esta necesidad de tener un comité. Sin embargo, aún solamente el 5% de las víctimas presenta realmente una denuncia por acoso. Y eso hace también que muchas empresas piensan que como no hay denuncias, o solo hay una, este es un tema que en verdad no es tan importante. ¿Sucede lo mismo en Costa Rica? De hecho que sí, es un tema, como te digo, que en muchas empresas, en muchas organizaciones, se cree que no hay acoso sexual precisamente porque no hay denuncias o no se presentan el volumen de denuncias de acuerdo a los casos que realmente existen. Acá igual, vamos a ver, la empresa tiene una obligación de tener un comité capacitado, pero al mismo tiempo las empresas invierten mucho en dar capacitaciones precisamente a sus trabajadores sobre temas de género, sobre temas de discriminación, sobre temas de acoso, tanto laboral como sexual. Algo que hemos detectado que en nuestro país ha servido muchísimo para crear una mayor cultura, para crear un mayor entendimiento y para incluso empoderar a aquellas potenciales víctimas de acoso sexual a establecer la denuncia,
es que en aquellas capacitaciones que se nos contrata o que se piden no damos una capacitación necesariamente didáctica. Es decir, es muy aburrido escuchar a un abogado hablando de temas de derecho cuando tú no tienes interés en conocer de derecho. Entonces, lo que hemos hecho por medio incluso de actores que invitamos a las capacitaciones es que ellos nos presenten ejemplos muy comunes de acoso sexual en el trabajo, de forma tal que las personas puedan visualizarlos, no escucharlos, y de esa forma ir interiorizando un poco más qué puede ser y qué no puede ser acoso sexual, ¿verdad? Importante es que en nuestro país se establece, por ejemplo, que no necesariamente todo va a ser considerado acoso sexual, ¿verdad? El acoso sexual va a requerir que sea reiterado, es decir, que existan 1, 2, 3 acciones en esa misma línea, salvo que nos encontremos ante un caso grave. Ok, vuelvo y repito, la técnica legislativa de criterios jurídicos abstractos es un poco ambigua porque no nos dice que es grave. Entonces, finalmente, ¿quién va a considerar si es grave o no? El comité investigador, ¿verdad? Y esto es un poco la técnica legislativa para regular este tipo de cosas. Considero yo que en el siglo que nos encontramos debería ser más directa y no tan ambigua, no dejar nuestros criterios subjetivos, que finalmente va a depender del gusto de la persona que está fallando, ¿verdad? Entonces, y esta concepción de grave también va a cambiar mucho dependiendo si estamos en una empresa donde la mano de obra es una mano de obra altamente educada, a lo opuesto, una empresa donde su mano de obra, llamémoslo, tiene un grado de escolaridad básico, porque estas personas también van a tener un entendimiento distinto o diferenciado, y eso es lo que la práctica nos ha dejado ver, sobre esta concepción jurídica abstracta de la gravedad de la falta. Y esto es muy importante. Yo pienso que este es un área de mejora no solo en nuestro país, sino que a nivel latinoamericano, lo que es la concepción de los actos de acoso sexual. Sí. Álvaro, acá viene la pregunta del millón, porque queremos robarte tu conocimiento, ¿no? Y la pregunta empieza con en tu experiencia, que de hecho sabemos que tienes mucha experiencia en este tema. Creo que nos queda claro que no basta con cumplir la norma para poder hablar de ambientes libres de violencia de género, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué crees tú que debemos hacer, que se puede mejorar? ¿Qué crees tú que las empresas deberían o están haciendo para poder realmente decir, dentro de mi organización hay tolerancia cero a los actos de violencia de género? Bueno, eso es un postulado que siempre existe en toda organización, ¿verdad? Que se cumpla son otros 100 pesos, como decimos en nuestro país. Mira, casualmente acaba de salir una reforma que salió, si mal no me equivoco, recientemente en el mes de abril, a la ley de acoso sexual, que impone una nueva obligación al patrono, que mi pensar inicialmente es que puede contribuir precisamente al entendimiento y a efectos de cesar acciones de acoso sexual que sean menos frecuentes en el centro de trabajo. Y es que precisamente aquellas personas que sean determinadas que acosaron dentro del centro de trabajo o como parte de la función laboral van a ser públicamente expuestas en cierta forma dentro de la organización. Es decir, la empresa va a tener que tener una obligación de mantener un registro activo con un año de prescripción de 10 años de aquellas personas que han sido encontradas y sancionadas por actos de acoso sexual dentro de la organización. Esto, que no lo tenía nuestra legislación anteriormente, podría llegar a establecer efectivamente ser una acción que me limite a mí a cometer una acción de acoso sexual, porque va a haber un registro, casi que como si fuera un registro de delincuentes, ¿verdad? La empresa va a tener que tener un registro de acosadores, el cual va a ser de conocimiento público a solicitud de interesado. Esto quiere decir que yo puede ser que ingrese a trabajar a la empresa y como acto número 1 yo te solicito, bueno, quiero ver su registro de acosadores sexuales dentro de la organización. Esto podría ser un instrumento que lleve a desalentar a algunas personas a cometer acciones de esta naturaleza. Habrá que ver que nuestro Tribunal Constitucional no decida declarar una nulidad de esta nueva norma que se está estableciendo, pero inicialmente la fundamentación que se da para crear este registro es precisamente eso, ¿verdad? Es precisamente ser más efectivo, más
darle mayor visualización a este tema y al mismo tiempo poder tener identificadas aquellas personas que pese a la ley, pese al reglamento y pese a todos los esfuerzos que puede o no puede hacer una organización para desalentar este tipo de acciones, las hace. Claro. Yo, Álvaro, quiero agradecerte desde Atalla Legal que hayas participado con nosotros en esta serie de entrevistas. Yo creo que esto nos permite no solamente conocer cómo es que está regulado este tema del acoso sexual en las diferentes jurisdicciones en Latinoamérica, sino que nos hace reflexionar sobre la importancia de poder hablar de estos temas, como tú dices, de sensibilizarlos, de crear políticas, de que no sea solamente necesario tener la política, sino ya y cómo hacemos para que efectivamente funcione, ¿no? y se cumpla. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, muchas gracias. No, Pamela, a ti las gracias, siempre será un gusto apoyarte a ti y a tu firma en cualquier iniciativa que tengan, y saben que acá en Costa Rica, en Centroamérica, siempre van a contar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro.